Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Gracias por estar conectados. Feliz jueves 27 de enero. Ya vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Me han pedido de forma muy particular este tema, el tema de bloqueo y etiquetado. Nosotros como una empresa intentamos aportar un poco dentro del proceso de la cultura preventiva. Vamos a comentar algunos tips importantes en relación a este bonito tema. Vamos a ver algunos. En realidad, pues tengo muchos sistemas de bloqueo que están por acá. Vamos a ver si lo logramos. Sí, creo que sí se ve, logran ver. Y vamos a mostrar algunos de los principales, ¿no? De los que más suelen utilizarse en el mundo de la prevención. Mi nombre es Oscar Idiáquez. Realmente muy contento porque estén por acá sintonizándonos de manera directa a través de la plataforma de Zoom de Prosiga Consultores, a través de nuestras redes en Facebook y posteriormente a través de YouTube, nuestro canal de prevención, para que después quede para las futuras generaciones y las presente este material de ayuda. Va a ser un webinar bastante rápido en el sentido de que pues hay mucho de qué hablar, indudablemente. Estos casi que son procedimientos completos, pero la idea es conceptualizar los puntos más importantes y que vean cómo se vive a nivel de las empresas que trabajan con energías altas tensiones el mundo de los bloqueos y etiquetado. Desafortunadamente, este es un tema que muy poco se está viendo. O sea, las empresas muy poco, inclusive empresas que trabajan con electricidad, actividades que requieren el tema del bloqueo por la regla, las famosas 5 reglas de oro de la seguridad eléctrica o la seguridad del trabajo de electricidad de manera segura, que no se está aplicando, y eso es lo lamentable, porque al final estamos exponiendo día a día a nuestros trabajadores a tener un accidente muchas veces fatal. Recuerden que el 110 voltios a 60 Hz, que es nuestra frecuencia de trabajo en Nicaragua, es una de las frecuencias o de las tensiones más peligrosas que tenemos hoy en día. Bien, pero no vamos a hablar sobre seguridad eléctrica, vamos a hablar sobre la segunda regla de oro, el bloqueo y el etiquetado. Yo traigo unos ejemplos, porque al final lo bonito de esto es verlo, ¿no? Este es un breaker de 2x2, de 220x2, y todos los tipos de formas, todos los tipos de bloqueos. Este es un breaker sencillo, de 2x1, de 1x110, los disyuntores, las formas de los disyuntores, inclusive hay unos bloqueadores que son súper pequeñitos. Yo todavía sigo buscando un dispositivo para colocarlo. Yo sé que lo voy a encontrar por ahí si me anda esquivando, pero lo bonito de esto es verlo cómo ya se aplica, cómo ya se utiliza, cómo es que realmente funciona. Todo esto, bloqueadores, o sea, tenemos una infinidad de bloqueadores impresionantes, casi que todos se bloquean. ¿Y de dónde nace la lógica de los bloqueos? Fíjense que a veces hay personas, hay profesionales, inclusive yo antes decía, pero ¿por qué no aparece nada de esto en nuestra legislación? Y es que sí aparece. Lo que no va a aparecer es como loto. No, como loto no aparece. Pero recuerden que tenemos una normativa de equipos, maquinarias y equipos. Hago referencia a esa norma que sí nos manda a nosotros, nos obliga a nosotros los empleadores a asegurar que cuando el trabajador está trabajando sobre un componente, sobre una máquina, un equipo, lo haga de manera segura. Eso es un poco lo de los tips, un poco la dinámica que vamos a seguir. Vamos a ver los diferentes tipos de energía, no fuentes, porque bueno, las fuentes lo sabemos, ¿no? Eólica, térmica, geotérmica, nuclear, etcétera. Sino más bien de los tipos de energía y cómo podemos bloquear una con respecto a otra. Yo tenía ese dilema cuando solía trabajar antes con el tema de la seguridad eléctrica en alta tensión, y siempre me cuestionaba por qué me encontraba con candados metálicos. Y es que de repente me venía dando cuenta que en función de los tipos de fuentes de energía existían diferentes tipos de protecciones, ¿no? Si estamos trabajando con energía eléctrica baja o media o alta tensión, está un candado que es estrictamente dieléctrico. Si estamos trabajando con bloqueos de fuentes mecánicas, hidráulicas, neumáticas, etcétera, posiblemente podríamos utilizar o uno combinado o uno que sea metálico, y funciona perfectamente. Pero para sistemas de bloqueos eléctricos, solamente bloqueadores
eléctrico. Lo vamos a ver, por supuesto, la dinámica de hoy. Bueno, como les he comentado siempre, ustedes pueden hacer sus preguntas, mandar sus mensajes. Por ahí voy a estar apoyando con los compañeros acá del equipo de Prosiga para estar levantando el detalle de las preguntas y al final de la ponencia pues poder responder de la mejor manera posible cada una de sus inquietudes. Iniciamos. Ana, veo que hay una manito por acá arriba. Dígame, Ana. Ana. No, se la activó por error. No, la activé por error. Sorry. Ok. Listo, ya le bajamos la mano a Ana. Ok. Bloqueo etiquetado. Este es un webinar que lo estamos patrocinando Prosiga Consultoría y el equipo de Industrial Andrés, mis socios comerciales. Ellos son los especialistas en equipos de seguridad de alto desempeño. Pues con ellos, ustedes saben que recientemente, desde el año pasado, venimos trabajando en una alianza y en aras de dar a conocer estas informaciones importantes que hemos estado iniciando con estos programas de concientización. Inclusive, y pido disculpa pública, el webinar del jueves pasado se me escapó mencionarlo, pero nada, aquí ya nos estamos disculpando, retractando y comentando de que esto es una iniciativa y un esfuerzo de ambas empresas por llegar a las actividades y a los puestos de trabajo de ustedes y a sus empresas, por supuesto. A mí me gusta esta frase porque dice aprende y vive. La peor ignorancia es aprender para saber y no para vivir. Y realmente eso es así. A veces nosotros nos estamos llenando de mucho conocimiento, pero solamente para saber y no para vivir. Y realmente cuando nos vamos a analizar esta frase nos pasa a todos. Por decirlo de manera general, nos pasa a todos, ¿no? Muchos somos especialistas en prevención de riesgos laborales. Muchos de los que estamos acá hemos recibido algún curso, nos han dado alguna formación dentro de las empresas, pero desafortunadamente cuando nos toca aplicar estas buenas prácticas dentro de nuestros hogares, con nuestras familias, pues realmente nos quedamos muy cortos. Entonces no es para saber, sino para vivir la seguridad. Ese es el reto que tenemos ahora mismo nosotros como especialistas en la prevención. Bien, veamos. Este mini módulo de etiquetado y candado prueba, y quiero comentar lo de la prueba porque antes lo conocíamos como LOTOP, hoy se conoce como LOTOP, con T al final. Las dos formas de mencionarlos es irrelevante, pero sí es cierto que ahora se está promoviendo más el T, el LOTOP, con la T al final, precisamente por el Lockup, Tagout and Try. El try es el intentar de bloquearlo para ver si quedó bien colocado, ¿no? Las comprobaciones en el mundo de la seguridad nunca están de más. Es lo mismo que se aplica cuando trabajamos en seguridad en altura, espacios confinados, riesgos especiales. Siempre hay que comprobar que el equipo esté bien colocado, que se inspeccione, que funcione, etcétera. Que todas esas garantías que realmente el equipo dice que nos va a dar, pues que efectivamente estén disponibles para nosotros. Entonces, el try es eso. Yo tengo que asegurarme que una vez que yo coloque el candado, ¿ya? Ver si efectivamente no se va a caer. No, a lo mejor lo puse mal por el nervio, porque no recibí una capacitación en mi primer día de trabajo en la empresa y no sé cómo colocarlo. Entonces el try es como intentar rearmar un breaker y ver si efectivamente está bien colocado. ¿De acuerdo? Entonces eso es la prueba. Es parte de un programa educativo que estamos intentando hacer sobre los peligros encontrados en las áreas de manejo, incluyendo los compartimentos y sus alrededores. Vean, nosotros, yo que trabajé en una empresa de seguridad eléctrica, nos comenzamos a encontrar con un montón de sistemas de bloqueos impresionantes, porque mi experiencia en el sistema de la seguridad eléctrica fue en los eólicos, y el eólico tiene diferentes formas de energía. Tiene energía hidráulica, neumática, energía mecánica y eléctrica. Y esta es la parte interesante porque de repente te van dando los procedimientos de seguridad, cómo bloquear y qué tipo de bloqueador tenés que utilizar para una fuente concreta de energía o una parte o un dispositivo específico que trae la máquina o en este caso la torre. Esto funciona en todos lados, o sea, todas las empresas de alguna manera, sobre todo las industriales, las de construcción, algunas empresas
mineras, muchas de las empresas mineras, por decirlas todas, tienen la misma característica, un montón de válvulas, un montón de manivelas, un montón de sensores, un montón de dispositivos que requieren su bloqueo justamente para trabajar de manera segura. El bloqueo es simplemente una garantía que nosotros estamos buscando para intentar de que no haya retorno de una energía, un rearme accidental, una manipulación accidental que detrás de esa manipulación esté la vida, en dependencia de la vida de un ser humano. Aquí, en el derecho de los empleados, y este es un derecho pues, universal, está en nuestra constitución política, tienen derecho a las condiciones de trabajo que les garanticen en especial la integridad física, vean, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad del trabajo. Siempre nos hemos preguntado por qué muchas de las empresas en Nicaragua, sobre todo las grandes corporaciones, utilizan los sistemas OSHA, los sistemas ANSI, los sistemas NFPA, o los estándares, ¿verdad? Y es precisamente porque son sistemas que nos van dando específicamente el 1, 2, 3 de las cosas que deben de tener los empleadores presentes para asegurar las condiciones de trabajo. O sea, te dan el criterio general, pero a la misma vez te dan el criterio específico de cómo hacer las cosas. Nuestra legislación nos da el criterio general. Lo específico ya es como libre. Lo específico, basado en nuestro entendimiento, yo me puedo ir con las normas europeas, yo me puedo ir con las normas americanas, con las normas NOM, las normas oficiales mexicanas, las normas suizas, las normas rusas, lo que queramos, siempre y cuando encontremos esa especificidad de esas acciones que yo tengo que implementar para asegurar el trabajo. Al finalizar, lo que queremos es conocer la segunda regla de oro, su operatividad e importancia en el mundo del trabajo. ¿Y cuál es la segunda regla de oro? El bloqueo y el etiquetado. ¿Pero cuál es la primera? La primera, hemos empezado con la segunda porque la primera es quitar tensión, cortar tensión, conectar, bajar los breakers, la palanca. Esa es la primera, quitar la tensión. Pero después de que se quita la tensión viene el elemento importante. O sea, ya quité tensión o voy a cerrar la válvula, ya no hay flujo de agua caliente, de soda cáustica, etcétera, amoníaco. Ya lo quité, o sea, perfecto. Voy a trabajar sobre una sección de la tubería de amoníaco que está dañada y que tengo que sustituirla. Yo cierro la llave de pase, pero después tengo que evitar que alguien de manera accidental pase y rearme eso, ¿no? O lo abra nuevamente. Esa es la segunda regla de oro. Yo tengo que asegurarme de que nadie rearme ese paso de esa fuente líquida o energética o energía mecánica que posiblemente esté trasladándose a través de un medio en específico. Como les decía, el bloqueo y etiquetado, hay empresas, inclusive nosotros como especialistas en seguridad que andamos en muchos proyectos, estamos dándonos cuenta de que los eléctricos no andan bloqueadores, no andan candados, no andan etiquetas, no andan multibloqueador, no andan, no, ni los conocen, es que no me lo piden. Y eso es lo lamentable en esto, porque no es que el empleador, no es que el cliente te lo tenga que pedir. La ley dice que es usted, la subcontrata, el trabajador el que lo tiene que dar. Y por eso es que la ley nos manda, el trabajador no lo va a exigir porque sabe que lo puede exigir, que se lo tienen que dar. Por eso es que la ley manda, a través del artículo 19, 20 y 21 de la ley, a que el empleador tiene que capacitar a sus trabajadores. Cuando el trabajador se da cuenta que su fuente de energía es peligrosa y que tiene que bloquear para aplicar las 5 reglas de oro a la hora de trabajar con la seguridad eléctrica, entonces ahí comienza la necesidad del trabajador y del empleador a obligarse a cumplir con esta ley. Pero bien, las fuentes de energía. Vean que aquí con el tema de las fuentes de energía tenemos los tipos de energía, tenemos estas 6, ¿no? Las 6 fuentes de tipos de energía que más conocemos. La mecánica, la calora, lumínica, química, eléctrica y sonora. Nosotros ahorita vamos a hablar de la eléctrica, un poco de la mecánica, la cinética, ¿ya? Vamos a hablar sobre esa, la hidráulica, que mucho tenemos en nuestras empresas. Vamos a ver qué nos encontramos en relación a esto durante todo el curso y cómo podemos hacer nosotros dentro de las empresas para garantizar este cumplimiento.
Vean lo que dice, esto es un mapa de bloqueo o un procedimiento sintetizado de qué, cómo, cuándo, dónde, inclusive si te dice cómo es el tipo de energía, si es una energía eléctrica, si es gas, si es neumática, si es hidráulica, si es agua, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Nosotros los trabajadores, indistintamente que ya conozcamos el proceso, entre más claro esté la información para nosotros, va a ser mucho mejor. Las probabilidades de desvío, las probabilidades de fallo se disminuyen significativamente. Y recuerden, por eso invoqué el artículo 82, inciso 4. La obligación de nosotros es que hacer que el trabajo sea seguro. Y esto es un esfuerzo constante todos los días. Y es un esfuerzo que sí o sí estamos obligados por ley a hacerlo. No podemos negociar. La seguridad no es negociable. Porque nos damos cuenta de que cuando ocurre un accidente, lamentablemente pasan muchas veces por negligencia, por errores, por falta de controles, de procedimientos, falta de análisis situacional, pues está el accidente de por medio. Esta es la parte donde nos damos cuenta de que sí, hasta que ocurre el accidente, ok, vamos a comenzar a invertir. Y eso es lo lamentable en todo esto, que tiene que pasar siempre algo para que esto cambie. La seguridad eléctrica, las descargas eléctricas, las electrocuciones, son la segunda causa de muerte en Nicaragua. Y justamente ¿por qué? Porque la energía no se ve, no se escucha, no huele, es imperceptible por 3 de nuestros órganos, o sea, hasta que entramos en contacto con ella, lamentablemente. A veces miramos una máquina y nunca pensamos que el ratoncito se estuvo comiendo el cable eléctrico por dentro, el cable entró en contacto con la carcasa de la máquina y está energizado. Y una máquina normalmente, cuando hablamos de máquinas industriales, son 220 o 440, hasta 690 voltios. Recibimos unas descargas eléctricas de manera directa o de manera indirecta que nos llevan a tener un accidente con muchas veces con fatalidades de forma lamentable. Entonces, entre más clara esté la información, si yo tengo un taller, una máquina, un proceso, un área de producción, yo puedo colocar un mapa de bloqueo. El mapa de bloqueo es decirte en qué parte se requiere un bloqueo para trabajar de manera segura en ese proceso en particular. Y el mapa de bloqueo pasa inclusive por decirte qué tipo de bloqueador necesitas. Aquí tenemos que entender que hay que pensar hasta en el más descuidado de la empresa, no tanto en el más experimentado, ¿no? en el cualificado, sino el que no sabe absolutamente nada. Oscar Díaz, que entra y que de manera atrevida tocó un panel sin entender lo que hacer, por supuesto, pero se energizó o se electrocutó. Entonces, esto se hace de esta manera. Es como los sistemas internacionales, la ISO, estos estándares justamente te dicen, escriba lo que hace y hace lo que escribió. Haga lo que escribió. Esto es igual, usted hace un mapa, dice, miren, en esta máquina o en este proceso hay 3 formas de bloquear. Esta es la energía mecánica, la energía eléctrica, y estos son los equipos en particular que va a colocar. Y se coloca inclusive de esta y esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos de los ejemplos que normalmente suelen materializarse en las empresas con esas grandes estrategias para intentar que la gestión de la seguridad sea muy efectiva. Voy a pedir ahí, vamos a ver, ok, aquí, listo, ahí me disculpan, tengan ahí cuidadito con el micrófono porque de repente se nos filtran ahí unos sonidos. Si van a participar, no tengo ningún inconveniente, saltan el webinar y con gusto les contestamos. Vamos a ser muy formales en ese sentido. No obstante, las preguntas y respuestas principales las vamos a abordar al final del webinar para pues, alguna aclaración en particular. ¿Por qué colocar candado y etiqueta? Por la seguridad de los trabajadores. Porque las empresas están obligadas a hacer procedimientos escritos. Porque tienen que estar, porque estos procedimientos y estos candados tienen que estar accesibles. Por eso que en las empresas existen los famosos panoplies. Los panoplies son esas esquinas donde están todos los dispositivos de bloqueo que suelen existir o suelen utilizarse en una empresa. Y porque es una práctica recomendada, obligatoria. ¿Ya?
en muchas industrias. Recuerden que hay una, dice, seguir las buenas prácticas del sector o la industria en la que nos encontramos. Y esas son buenas prácticas. Las empresas que trabajan con estándares internacionales, a ver aquí, las empresas que trabajamos con estándares internacionales, la NFPA 70E demanda a etiquetar, a bloquear, a utilizar candados, inclusive candados con tus etiquetas. Poner un ejemplo este. Este es un candado con una etiqueta del el rostro del trabajador, simplemente para identificar quién es la persona que tiene bloqueado ese equipo, esa parte de la máquina, etc. El nombre del departamento y la actividad que está realizando, ¿no? Y esto es informático porque al final, informático me refiero a que al final si alguien llega a manipular y ve esta instrucción, ve el candado y aún así manipula, porque ahí estamos hablando de otro nivel. Ahora, por eso que las empresas cuando establecen los procedimientos de sistemas de bloqueado y etiquetado dicen, tienes que capacitar a todos tus trabajadores porque en sí es un riesgo en todas las empresas, toditas, inclusive Prosiga Consultores, Industrial Andrés, como empresas de oficina que estamos aquí, tenemos riesgos eléctricos, tenemos tomas corrientes, tenemos encendedores, etcétera, y podemos ser susceptibles de una descarga eléctrica. A veces cometemos el gran error de tener de un solo toma corriente esos famosos extensiones o rieletas que lo que hacen en otros países le llaman ladrones de ría, porque bueno, de una sacamos mucho y de repente estamos sobrecalentando ese punto y podemos tener accidentes, ¿no? O incendios, mejor dicho. Bien, ¿por qué bloquear? Porque bueno, tenemos que proteger de los daños y las puestas en marcha inesperadas. Sobre todo evitar rearmes accidentales. Control de candado, etiqueta, control de la fuente y energía. Veamos. ¿Quién da esto? Las personas que normalmente solemos andar un candado y una etiqueta son personas que debemos previamente haber sido instruidos, capacitados. Tenemos que saber cómo colocarlo, particularmente de las fuentes de energía que nosotros utilizamos en nuestras empresas. Yo me he encontrado con empresas que tienen este multicandado. A mí me gusta porque al final con un solo dispositivo, vamos a ver, un solo dispositivo, tenemos la facilidad de poder candar o bloquear un montón de candados. Pero claro, hay que saber cómo que funciona porque yo he visto también estos dispositivos colocados de manera incorrecta. He visto inclusive cómo se colocan estas cajas de seguridad de manera incorrecta. Una vez pasó en una empresa un accidente. Se metió la llave del main principal que se había desconectado. Se cerró la llave del main principal. Era una subestación eléctrica, imagínense. Vino el jefe asignado a la actividad, colocó su candado. Él tenía que haberse guardado su llave, porque él es el que tiene el candado, la llave principal presa, por decirlo de alguna manera. Pero él cometió el error, al ver este montón de entradas, esto y lo otro, inclusive la entrada principal de la llave, él dejó su llave por dentro. Entonces es aquello que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, es que sí, efectivamente, a lo mejor mono se le cae el zapote. Y en el momento nos dio risa, porque, pues imagínense, actuó instintivamente, no lo razonó, y él ha hecho su trabajo muchísimas veces, el jefe de la cuadrilla, sabe cómo tenía que hacerlo, y aún así se le escapó. Tuvimos que romper el candado y sacar la llave y poner otro candado nuevamente, ¿no? Ok. ¿Por qué tenemos el multibloqueador? Estos multibloqueadores, que eso es parte de las formaciones que nosotros damos a nuestros clientes, es cuando vamos a trabajar sobre secciones complejas. Por ejemplo, una subestación eléctrica puede ser un caso, ¿ah? o centros de transformación dentro de las empresas. Se quita el main, se baja el main. El main es como el interruptor principal de toda esa subestación o todo ese banco de transformadores. Se mete acá. El jefe de maniobra bloquea, entra la llave del candado principal, cierra, se coloca el candado del responsable de la actividad y ese señor se guarda su llave, se la guarda. Posteriormente, todos los trabajadores que están en esa actividad
tienen la posibilidad, porque ellos también quieren asegurarse, no me basta con solo este señor, yo también quiero tener certeza de que nadie va a rearmar esa subestación eléctrica o ese banco de transformador si yo no he terminado. Entonces tienen la posibilidad de ellos colocar su candado. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. E inclusive, vamos a suponer que son más de 12 técnicos, yo tengo la posibilidad de colocar 6 más por cada interruptor, por cada orificio que tiene esta caja de bloqueo. Entonces, esto es una caja de bloqueo grupal. Eso es lo bonito de esto. O sea, existe hoy en día, desde el punto de vista de la seguridad, nos vamos a encontrar de cualquier cantidad, de elementos de protección que nos van a permitir asegurar la efectividad de nuestros trabajos. Esto es crítico. Pasa. Y recientemente, vamos a ver, el viernes de la semana pasada estaba haciendo una formación de trabajo en altura y coloqué mal el aire. Lo puse al revés. Estaba asoleado, sentí que la presión la tenía altísima en mero sol y lo coloqué mal. Claro, eso no significa nada, lo que significa el tema del sol y la presión, ¿no? Porque, hombre, al final es parte de la práctica y al final uno domina esto, pero sí es cierto que suele ocurrir. Como dijimos el jueves de la semana pasada, hasta los elementos que son certificados o homologados suelen ser susceptibles de fallo. ¿De acuerdo? Lo único que las empresas, como responsables que son, mandan a retirar todos esos productos y se los sustituyen a sus clientes con un producto nuevo ya con la posible mejora. Eso normalmente funciona así. Lo único que probabilísticamente son mínimas las incidencias que posiblemente nos solemos encontrar. Entonces, controla las fuentes de energía. Las energías peligrosas. ¿Cuáles son las más peligrosas? Las más comunes. La eléctrica. La energía eléctrica es una de las fuentes que más nos está afectando a nosotros en el mundo del trabajo. Las grandes empresas contratantes no deberían de aceptar trabajadores ejecutando actividades de riesgo eléctrico sin sus candados. ¿Qué significa? Porque recuerden, la ley nos manda a exigirle a la subcontrata. ¿Y qué significa esto? Que si llega una empresa a hacerle mantenimiento a mis aires acondicionados, el breaker de ese aire acondicionado tiene que dispararse, tiene que tirarse. Y al tirarse yo tengo que bloquearlo. ¿De acuerdo? Es algo así como esto. Yo voy a quitar esto, vamos a ver. Voy a quitar este candado. Ese es el ejemplo. Hay muchos tipos de bloqueadores para breaker. De hecho, aquí tengo como 5 ejemplos. Entonces yo llego a la empresa, aquí está en off, ¿no? Aquí está en off. Ahí lo subo. Listo, está arriba. Yo voy a trabajar con el break, con el aire acondicionado, no puedo trabajar con electricidad. La regla dice que no se puede trabajar con tensión. 5 reglas de oro. Baje la tensión, quite tensión. Bloquee, compruebe con un multímetro, con un Megger, etcétera. Después venimos a poner a puesta a tierra. Y después, por último, lo que hacemos es señalizar o delimitar la zona de trabajo. Ok, entonces yo vengo y tiro el break. Aquí está. Aquí lo tengo en off. Y yo lo que justamente hago aquí es colocar mi candado. Pero fíjense, yo tengo que saber cómo va colocado este candado. Y aquí está. Coloco mi candado y comienzo a presionar. Y tiene una manivela, lo comienzo a socar. Compruebo que está bien y cuando veo que está bien colocado, simplemente coloco mi candado. Este es un candado de los que les decía yo, dieléctrico. Este es un candado plástico. Toda su estructura es plástica, pero hay de distintos. Hay candados que son metálicos, hay candados que son mixtos, etc. Entonces yo vengo y coloco mi bloqueador. Ahora, si yo quiero, lo puedo hacer aquí y no le coloco la etiqueta acá en el candado, porque a veces queda muy complicado. Pero cuando uno compra los rollos de etiquetas,
traen las slingas, las bridas plásticas. Aquí están las bridas plásticas, el montón de etiquetas simplemente para bloquear. El kit de Master Lock trae todo el kit de los elementos más básicos. Esto va en función del tipo de industria que usted trabaja o el tipo de bloqueo de candados que usted necesita. Entonces yo puedo, este en particular le permite a usted colocar otra brida que podría significar otro, como otro candado, ¿no? Aquí está, yo lo meto aquí. Y lo tengo. Ahora, cuando ya lo tengo colocado acá, esto ya no es posible girarlo. Bueno, aquí se cayó, aquí ya no es posible girarlo. No lo quise socar más porque, bueno, uno de estos se me quebró. Estos de acá, cuando se cierran, son muy frágiles de aquí. Y, bueno, no quise arriesgarme. Voy a volver a zafar, lo voy a volver a hacer. Permítame un segundo. Lo voy a socar más fuerte. Soco. Y lo coloco. Ahí está. Entonces, ya el que llega y ve que está el candado, que está un rótulo que dice Oscar Idiáquez, que el departamento de higiene y seguridad y que está en supervisión de un cambio de un transformador, un aire acondicionado, un mantenimiento de una máquina, de una fresadora, un torno, etcétera, de una válvula mecánica. Si es mecánica, recuerden que el candado preferiblemente cambia, ya no es necesario, estrictamente necesario que sea un candado dieléctrico. Bien, ¿qué pasa cuando son 220? Por ejemplo, este es un 220, ya cuando son 220, esto es otra forma de candado. Este es un candado que directamente es multi-lock. Aquí tiene para 1, 2, 3, 4 candados simultáneamente. Esto funciona así. Lo voy a hacer rápido. Esto se baja, ¿verdad? Libera y justamente lo sacamos. Al sacarlo, yo bajo. Esto trae una manivela en la parte superior y listo. Este, si se fijan, es para este tipo de breaker. Yo ya no podría utilizar este aquí porque sí se podría, pero no queda lo suficientemente estable o correcto por el tamaño. ¿Ya? Entonces, pues corremos el riesgo de que no quede bien colocado y por lo tanto podría ser susceptible de un regalo. Por aquí tengo uno de los grandes, vamos a ver, por acá. Uno de los grandes. Profe, una consulta. No sé si el resto de las personas que están en la charla pueden ver lo que usted está haciendo, pero normalmente no se logra ver por la computadora. No sé si alguien de su equipo podría ayudarle con la cámara para acercar en el momento que usted está manipulando los candados. Se mira largo. Se ve muy lejos. Se ve más todo panorámicamente que directamente lo que usted está manipulando en el momento. Excelente. O sea, el objetivo es que las personas aprendamos a usar este tipo de dispositivos, pero no se logra ver. No sé si el equipo le puede ayudar ahí con la cámara. De hecho, era yo, fíjate, Ana, era yo el que cuando paso a enseñarle tengo que cruzar a la cámara de mi computadora, que es lo que me da el elemento más cercano. Muchas gracias, Okay. excelente, excelente. Okay. Muchas gracias. Okay. Son cuestiones que estamos tan metidos en el webinar que al final se nos escapan, pero excelente. Muchas gracias, Ana. Listo, entonces, ¿podríamos utilizar nosotros uno de estos? Pues no cabe, muy pequeño, pero sí uno de este. ¿Verdad? Justamente este es el más correcto, el más indicado. Ahí está en on. Lo coloco, lo cierro. A ver, aquí lo cierro. Se fijan, esto es una manivela, simplemente lo que hace al cerrar es que él baja una prensa, comprime o limita lo que es el interruptor y una vez que está lo suficientemente prensado el interruptor, lo cerramos. Al cerrarlo, lo que queda libre es justamente
el dispositivo de bloqueo. Esto. Aquí está. Como dije anteriormente, como hemos dicho, hoy en día todas las empresas, todas, aquí voy a hacer una pequeña variación muy, vamos a ver, porque no sé por qué no me salió, pero sí quiero irme aquí. A ver, aquí, vamos a ver. Déjenme un segundo. Vamos a ver procedimientos escritos. Vamos a ver. Es que estoy viendo que bueno, más seguro está más adelante. Que es la parte de la ley, de nuestra legislación, que nos hace referencia que el empleador tiene que bloquear. O sea, tiene que asegurar que el manejo con los equipos que nosotros utilizamos, eso aparece en la normativa de equipos y herramientas, maquinaria y equipos, perdón, dice que un trabajador no puede realizar un trabajo donde no exista esa certeza de que esa actividad, esa máquina o ese equipo es segura su operación. ¿Y cómo yo voy a saber entonces que manipular este aire acondicionado que tengo aquí es segura su manipulación si lo tengo con energía? No puedo. Cuando lleguen a hacerle mantenimiento, inclusive a sus aires acondicionados, tienen que ir al breaker. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado no tiene un interruptor o un cable eléctrico donde inmediatamente lo desconectemos, ¿no? Él va directamente desde el punto al main, al principal, al metal clad o al panel de breaker. No hay, allá tiene que estar marcado y por eso la NFPA 70E te dice que todos los interruptores tienen que estar marcados. O sea, todos los breakers tienen que decir específicamente qué bloquea. ¿Ah? Si es una sección en particular, si es un equipo en particular, etcétera. Lo mismo es, eso mismo tiene que estar en las empresas. Yo reconozco que a veces llegamos y eso es un desastre. O sea, hay muchos problemas en relación al tema de los riesgos eléctricos y por eso es que es una de las segundas causas de muerte en el país, porque tenemos el inconveniente, tenemos el problema y no estamos haciendo absolutamente nada o muy poco para revertir esto. Como les digo, si yo soy un cliente, vamos a suponer un cliente Oscor, una empresa grande donde subcontrato muchos servicios de mantenimiento, sobre todo muchos servicios de mantenimiento con electricidad o con sistemas hidráulicos o con sistemas mecánicos, sistemas neumáticos, no puede llegar esa subcontratista a mi empresa a trabajar sin los sistemas de bloqueos y no sé por qué los estamos permitiendo. Realmente no lo sé por qué. Todo se bloquea hoy en día, todo. Inclusive bloqueadores de sistemas de tuberías calientes. ¿verdad? Yo pongo esto sobre una tubería caliente, lo enrollo y aquí está mi bloqueador. Aquí sale la válvula y justo, ¿por qué tengo esto? Porque bueno, las tuberías calientes tendría que dejarlas mucho tiempo para esperar que la temperatura de ese tubo disminuya, ¿no? Entonces yo puedo utilizar esto, lo abrazo, lo coloco y coloco el candado y ya lo tengo candado y no me he quemado la mano. E inclusive estamos viendo personas que están trabajando con seguridad eléctrica y ni siquiera llevan guantes de eléctrico. Ni siquiera. Tenemos que saber que todas las actividades que se realizan con trabajos menores de 500 voltios se utiliza el guante cero. El doble cero, perdón. Y el guante cero es el guante, el doble cero es el de hasta 500 voltios y el cero es hasta 1000 voltios. Este es un guante cero, 1000 voltios, y este es un guante que normalmente se utiliza para todas las actividades de sistemas de eléctricos. Si sé que las fuentes de tensión con las que voy a trabajar son menores a 1000 voltios. Si son mayores a 1000 voltios, pues tengo que utilizar el guante específico para esa actividad. Si son hasta 7000 voltios, 14000, 35000 o más, que son los guantes clase 1, 2, 3, 4, hasta 7. Nosotros aquí creo que llegamos hasta 4 o 5. Muy poco el 5, pero sí es cierto que llegamos a 4. Pero el guante clase 0 y el clase doble 0 tendría que ser por ley. Si usted quiere el 0 y trabaja solo con 110 y 220, inclusive con 440 sería suficiente con el doble 0. Doble 0, que es hasta 500 voltios.
Pero ¿cuántos eléctricos realmente, inclusive cuando hablamos de eléctrico, hablamos del soldador, del que nos llega a hacer mantenimiento a los sistemas de refrigeración, al sistema de aire acondicionado, a los sistemas de luces de nuestras empresas? Eso es un trabajo eléctrico. Andan estos tipos de guantes. Y no me refiero a esta marca, ¿no? Sino a la categoría. Entonces, ya por ahí ya estamos en una situación desventajosa. Ocurre un accidente, el Mitrat, le vamos a presentar que teníamos contrato, que le pedimos capacitación, todo lo bonito que posiblemente hayamos hecho desde el punto de vista bueno en seguridad con esa subcontratista, pero de repente va a decir, ¿y el guante eléctrico? Y va a decir, y es que también necesitamos guante eléctrico, pero es que en las 5 reglas de oro no está el guante eléctrico. Y uno va a decir, ¿cómo? Y es que sí, en las 5 reglas de oro no aparece específicamente en cada una de las reglas, pero lo ponen arriba como un elemento condicional. No podemos quitar, bajar breaker de una fuente de tensión o cortar tensión si no tenemos un guante colocado, porque yo no sé si está enrizado la carcasa o cualquier otra cosa. Eso es sentido común, que es la regla 0, sentido común, me dice que yo cuando voy a trabajar con electricidad tengo que utilizar equipos de protección personal. Y por eso que las normas internacionales te dicen que en función de las de media tensiones a altas tensiones hay que utilizar inclusive el famoso arc flash. Los europeos no utilizan arc flash, ellos van a proteger más, atacan más la fuente, o sea, que hacen que los sistemas sean más hacia el elemento que puede ocasionar la explosión o puede ocasionar la descarga. Utilizan otro montón de elementos de seguridad, como los hexafluoruros de azufre, las implosiones, hacen unas fosas para que las celdas exploten hacia abajo o hacia atrás, pero nunca se vengan necesariamente hacia el frente del trabajador. Pero bien, cada zona, cada continente o cada estándar tiene su punto de vista en particular. A mí me gusta mucho el europeo por eso, porque no necesariamente te obliga a dar un traje de arco. Los que nos hemos colocado un traje de arco, yo me lo puse una sola vez y terminé loco, porque es un traje súper grueso, pesado, y eso da un calor de los 11.000 demonios. ¿Ya? Entonces a mí no me gusta. Y ustedes saben que el equipo de seguridad dentro de la jerarquía del control es uno de los últimos elementos en los que tenemos que pensar. Los europeos, particularmente las normas europeas, se han ido por cambiar este concepto. La primera dentro de la jerarquía es atacar la fuente y se han ido a controlar la fuente. O sea, el peligro está controlado a nivel de la fuente. No obstante, no han quitado el casco con la pantalla de protección visual, no han cambiado los guantes, no los han cambiado, no han cambiado las botas dieléctricas, no han cambiado la banqueta ni la alfombra dieléctrica. No las han cambiado. Pero el traje no necesariamente se lo tiene que colocar. Bien. Seguimos. El candado aísla energía. Dice que una máquina o equipo proceso que físicamente cierra el sistema de modo seguro. ¿Por qué nosotros colocamos candado en nuestras casas? ¿Por qué? O sea, aquí viene el mejor concepto del tema del candado, porque no queremos que nadie entre. ¿Por qué ponemos los picaportes en las puertas? ¿O por qué llevamos las puertas de nuestra casa? Porque no queremos que nadie necesariamente entre. ¿Pueden entrar? Que aquí es donde viene el gran dilema. ¿Pueden entrar? Sí pueden entrar. Sí, al final un ladrón llega con una cizalla y claro, lo corta. Aquí pasa lo mismo. Yo puedo cortar un candado dieléctrico, metálico, etc. Yo agarro una cizalla y lo corto con facilidad. Entonces, los procedimientos de seguridad que están establecidos dentro de las empresas tienen que entender todas las posibles situaciones que pasa o puede pasar dentro de una actividad. Un ejemplo. Están trabajando 7 técnicos en una actividad en particular, un paro generalizado ahí en una subestación, en un banco de transformador, en una empresa, un proceso, en una serie de máquinas, y todos comienzan a colocar el candado acá. Todos comienzan a colocar, aquí voy a activar la cámara de cerca. Muy bien, que aquí Ana se ganó un 100. Vamos a ver. Aquí, ahí estamos, ¿verdad? Ok, déjenme ver si aquí estamos. Perfecto. Ahí. Entonces, puedo tener yo que todos los técnicos han colocado su candado en la caja. Tengo
12 técnicos aquí con candado. Inclusive habían 2 más. 14 técnicos. Pero uno de ellos se presentó problemas de salud y se tuvo que ir. Y al final de la jornada, todos quitan su candado, pero están viendo que el candado de Oscar ahí está todavía. Vamos a poner un candado aquí. Y de repente vemos que el candado de Oscar aquí está. ¿Cómo sé que es de Oscar? Porque justamente la etiqueta, vamos a ver la otra etiqueta, que hizo etiqueta. A ver, hizo la etiqueta. Bueno, aquí está, voy a dar una. Aquí está. Entonces, ¿cómo sé que es de Oscar? Porque el procedimiento me dice que todos los trabajadores tienen que andar su candado y precisamente por eso es la obligación, porque así fácilmente uno se da cuenta quién es el que está haciendo, hizo el encabe, como decimos. Y aquí está, entonces, pero no está Oscar. ¿Y qué se hizo Oscar? Y lo comenzamos a buscar, pero no puede ser. Entonces, el procedimiento de seguridad te dice que hay que llamar a la persona. Hay que intentar contactar a la persona. Y hasta asegurar que efectivamente el trabajador está fuera de la actividad o que alguien efectivamente grabó. Vamos a suponer que la empresa tiene cámara, sí, o es que él me pidió permiso, aquí está, se fue con problema, aquí está donde sale el vehículo, listo. Aseguramos, hacemos una inspección en el proceso, nos aseguramos que no está y hasta entonces se puede cortar el candado. Esto lo entendemos, uno dice, no, pero es que sí, es que lo entendemos cuando ya hay un tema de subestaciones eléctricas donde tenemos tiempos muy cortos de reactivar el servicio o el abastecimiento de energía, porque los permisos con Enatrel, o sí, Enatrel, o con transmisión son específicos, entonces ya cuando estamos llegando hay que meter la energía, porque ustedes saben que la energía es elemental. Entonces hasta ahí uno se da cuenta que efectivamente tiene que agotar todas las instancias, pero lo tiene que hacer muy rápido, porque si no, pues mucho dinero es lo que se está perdiendo. Hasta que se asegura, se corta y efectivamente ahí se saca la llave y se procede a dar, a meter tensión en la red. Pero pasa, o sea, todas estas cuestiones desde el punto de vista de seguridad están visualizadas. Tiene, inclusive, las empresas hoy en día nos están restringiendo, los procedimientos de seguridad nos están restringiendo a ni siquiera tener 2 llaves. La mayoría de los candados que están viniendo hoy están viniendo con una llave. Una. Si llegan con 2, tenemos suerte si llegan con 2. Porque a veces sí es cierto, pues se nos pierden. A veces nos andamos el candado guindado el cargador de nuestros pantalones y se nos pierde. Entonces fácilmente le podemos ir a agarrar la segunda. De hecho, esa es la dinámica de la segunda llave, más como de repuesto, no de otra cosa. Y esto queda bajo el poder de una persona que es la encargada de vigilar el uso de esta llave. Pero el trabajador solo debería dar una llave. Una llave. ¿Por qué una llave? Porque no pueden haber, imagínense, 2 personas ahí con la misma llave. Puede llegar, quitar el candado y energizar una fuente en particular. Y ahí puede venir la desgracia. Muchos de los accidentes que nosotros en los que hemos participado como parte de los procesos de investigación, es esto lo que está ocurriendo. Es esto. Las personas están, no saben cómo trabajar con temas de tensiones. No saben. Y es muy poco lo que hay desde el punto de vista de procedimientos, desde el punto de vista de mapas, desde el punto de vista del amplio entendimiento de cómo se bloquea, cuándo se bloquea, qué tipo de formas de energía se bloquea. Por ejemplo, este es un famoso, este es una Winlock, es un bloqueo de bombas de bulones. Esto se utiliza bastante en el sector eólico. Es complicado encontrar este tipo de bloqueadores, pero aquí están, o sea, hay. Inclusive estoy viendo que se puede utilizar hasta para otro tipo de sistemas. Aquí está, aquí hay. Los que utilizamos, por ejemplo, hay muchas empresas que utilizamos bloqueadores de llaves de pase de manivela. Aquí. Esto es una forma, miren, hasta bonitos son, ¿verdad? Y en esto hay de tamaños enormes. Porque recordemos que hay empresas donde los procesos son complejos, son grandes, son fuertes, son procesos industriales. Entonces, esto es una versión mínima, pequeña, pero sí es cierto que nos podemos encontrar con este mismo dispositivo de bloqueo en un tamaño
así de grande. Lo podemos encontrar, esto es un bloqueador hay unas llaves que son de tipo mariposa. Podemos ver este bloqueador. A ver, voy a acercar la cámara. Y abre. Vamos a ver. Yo coloco la manivela y la cierro. La cierro. Y me da 4 bloqueadores. Si yo tengo más trabajadores, porque esta es la llave que suministra el aire comprimido, o una soda, vamos a poner ahí soda cáustica, es una válvula que abre y cierra la soda cáustica de una empresa. Yo cierro la válvula principal y después todo el mundo bloquea. Tiene 4. ¿Quiero más bloqueadores? Ok, perfecto. Entonces coloco uno de estos. Vamos a ver dónde está el otro. Aquí lo tenía. Que lo hice. Vamos a colocar este. Listo. Aquí está. ¿Quiero colocar más candados? Aquí tengo más candados. O sea, comencé con 1, todavía tengo 3 espacios aquí disponibles, pero es que todavía tengo para colocar más. ¿Quiero colocar más? Perfectamente. Pero todo mundo, todas las personas que nos obligamos a trabajar sobre sistemas neumáticos, sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, hidráulicos, tenemos que bloquear. Estamos obligados a hacerlo. No es opcional, lo tenemos que hacer y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque recuerde que si nos llega a pasar algo desde el punto de vista de seguridad, nos volvemos responsables solidariamente con ese subcontratista. Y por eso hoy pidámoslo, o sea, todo mundo en el buen entendido. Si yo soy una persona que vendo mis servicios como eléctrico, yo tengo que saber que esto es como mi martillo y mi formón. Tengo que andarlo porque es parte de mi actividad. Yo no puedo decir que soy eléctrico y llego a trabajar y aquí estoy y nada, aquí estoy no. Este es mi martillo, mi guante, este es mi formón, mi bloqueador. ¿Qué sería el otro? El nivel. Vamos a ver en construcción, el candado sería el nivel y así sucesivamente. Ustedes saben que antes, y existe esa fama sobre los buenos albañiles que siempre andan su martillo, su formón, su escuadra, su lápiz para rayar, etcétera. Pues esto es igual. Todas las personas que trabajamos sobre sistemas con este tipo de energías mecánicas, cinéticas, hidráulicas, neumáticas, eléctricas, tenemos que tener los bloqueadores específicos para todas esas actividades, sea quien sea. Ahora, si yo en el buen entendimiento, porque hay muchas empresas, eso sí lo reconozco, que lo saben, lo dominan bien y saben cómo son sus subcontratas. Entonces, en el buen entendimiento, tengo mi panoply o mi estación de bloqueo y puedo facilitarle los candados a la subcontrata, perfecto. Eso es válido. Pero recuerden que no solo basta con facilitárselo. Si es que se los va a prestar, tenga cuidado, porque ya también ha ocurrido eso. Les prestamos los candados a la subcontrata, pero es que no los pueden colocar. Y ahí viene el accidente. Ahora viene la otra situación. Si soy yo el que se lo voy y se lo coloco, estupendo, porque si yo sé cómo es, perfecto. Muy bien, pero si es que solo se los doy para que él lo vaya a colocar, entendiendo que él lo sabe, no es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es otra de las cuestiones que nosotros hay que comenzar a exigirle. Las empresas te dicen, exíjale la capacitación, trabaja con electricidad, exíjale una capacitación de seguridad básica para trabajo con el riesgo eléctrico. Trabaja con energía mecánica, exíjale. Si la ley te dice que en función de los peligros y los riesgos evaluados, tienes que darle la capacitación a los trabajadores. Estamos obligados nosotros. Y bajo esa dinámica, inclusive, nosotros como dueños de la actividad nos liberamos de muchísima responsabilidad hoy en día. Ahora, la etiqueta advierte e informa, pero fíjense que es interesante porque nos estamos encontrando etiquetas que no traen foto. ¿Es posible? Sí, al final, hombre, si estamos en una empresa y todos nos conocemos, está como redundante, pero es que la seguridad no es de sentido común, porque el sentido común
cada vez nos venimos dando cuenta que es el menos común de los sentidos. Y cada vez nos damos más cuenta que es el menos común de los sentidos. Entonces, no puedo decir que, o que el sentido común es relativo. O sea, para mí puede ser de sentido común, pero para usted no. O para el trabajador no. Más bien el trabajador o la subcontrata, cuando le comencemos a pedir esto, va a decir, esto están loco. Qué joden, qué molestan, qué barbaridad, no hayan, si nosotros no tenemos dinero. No, es que es un tema estrictamente de seguridad. No es ni entorpecer el proceso, ni entorpecer la actividad. Es simplemente tener el máximo respeto por la persona que hace el trabajo más duro, que siempre es el trabajador. Eso es, tener ese respeto. Lo que dice nuestra Constitución, asegurar la integridad física, la salud, la higiene y promoverte que cada día sea mejor. Cuesta, parece utópico y todo eso. Bueno, depende de quién lo vea y cómo lo veamos. Y por eso es que estamos nosotros como responsables de prevención de riesgos laborales, hacemos todos estos días, todos estos esfuerzos por tratar de que nuestro personal, las terceras personas, las visitas, entiendan cómo funciona esto. Porque si no, si ya me dice alguien que no hay nada que hacer, hombre, cerremos esto, nos vemos y en nombre de Dios, a poner velitas a la Virgen y a golpearnos el pecho. Porque si no hay más nada que hacer, por eso la ciencia está volcada hacia nosotros. Nos dice, Oscar, hacelo de esta manera. Por ejemplo, cuando hacemos añadiduras de cable, la NFPA 70D dice, no te acepta, OSHA no te acepta hacer empalmes ni tape ni nada de eso. Te dice que tienes que cortar un macho y una hembra y tienes que unir nuevamente. Pero ¿qué pasa con las uniones? O sea, perfecto, uniste, pero de repente estiraste el taladro y pum, se desconecta. Entonces tú puedes hacer una unión, hay una forma de hacer un entrelace en esa unión para que no se zafe, y después solamente lo proteges. Ah, que es muy pequeño esto porque el cabezal de la unión, el macho y la hembra, o sea, el conector no entra, ok, entonces y miremos con esta, a lo mejor aquí entra. Este es uno más grande. Ya, vamos a ver, voy a tomar el atrevimiento. Ojalá que el socio ahí, los socios no se enojen, porque esto está en exhibición, pero bueno, todo por la seguridad, ¿verdad? Ahí pidiendo permiso. Si no, metámoslo aquí. Colocamos el empalme, el macho y la hembra en la unión eléctrica y lo bloqueamos. Y tiene 4 bloqueadores para que nadie te lo haga. Nadie. Y tenemos de todos, sistemas neumáticos, hidráulicos. Imagínense hace poco les mostré que es para una válvula grande. Y este es uno más pequeño. Vamos a ver. Este es uno más pequeño. ¿Dónde estoy? Vamos a ver con qué cámara estamos. Aquí, la de cerca. Este es uno más pequeño, para válvulas pequeñitas. O sea, las llaves de pase que tenemos en nuestras casas, si las queremos bloquear, podríamos con uno de estos. Lo bloqueamos y le colocamos un candado. Quizás en nuestras casas no sea tan peligroso, porque la única llave que tengamos es la llave de agua. O sea, ahí no pasa nada, ¿no? Pero en una empresa sí es cierto que tenemos llaves pequeñas por las que pasan aguas calientes, aguas con aires, aguas oleosas, etcétera, que podríamos bloquearlo con este tipo de dispositivos. Me gusta que Disculpe, es el famoso... pero no puedo observar. Me disculpa, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Y es que aquí me están saboteando las cámaras, ¿eh? Muchas gracias. Cuando no vean me dicen, porque al final, como tengo 3 cámaras aquí, a veces se me hace complicado. Este es un bloqueador de Z de emergencia. ¿Qué es una Z de emergencia? La Z de emergencia es justo esto que está aquí en la presentación, en la parte de arriba, en la parte superior. Esto es una Z de emergencia. Para que lo entendamos bien, en la primera diapositiva, eso que está tocando el señor de la presentación con el dedo, eso es una Z de emergencia. Hasta eso se puede bloquear. Y fíjense que yo tengo un trauma con las Z de emergencia. Me quedó un trauma. Porque yo presioné una Z de emergencia de manera accidental. Y uno dice, ¿pero qué puede pasar con una Z de emergencia de manera accidental? Pues miren lo que me pasó a mí.
Ojalá que no me digan nada. Bueno, de hecho no pasó a más, pero sí es cierto que es un secreto que yo guardé o guardo todavía hasta hoy. Estaba en República Dominicana, en el Parque Eólico Los Cocos, en un parque que supervisaba, y nada, estábamos en procesos de mantenimiento y todo, se estaban cambiando unas circas de un elevador. La torre estaba funcionando todavía, estaba generando 2 megas, estaba a tope. En la celda de comunicación hay una seta de emergencia. La seta de emergencia, por si pasa algo, pues uno puede parar de manera inmediata, porque es un freno mecánico, la torre. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé cómo me resbalo, me voy hacia atrás y con la espalda activo la seta de emergencia. Y ustedes vieran cómo se mueve esa torre eólica a 2200 revoluciones por minuto. Comenzó a hacerle pam, pam. Inclusive eso, normalmente suelen hacerse esas pruebas al inicio de las torres para ver si quedaron bien instaladas, a ver si no se caen. Antes se hacía, ahora no. Para someter pues a la máxima tensión los frenos, el sistema hidráulico, el sistema aerodinámicos, las palas, etcétera, y así se da cuenta que la torre quedó bien colocada, ¿no? Pero después se dejó de hacer porque se somete a mucho estrés a una torre eólica. Entonces, yo imagínense, estaba a 200, no sé, y esas pruebas no se hacen a máxima potencia de la torre. Esa torre estaba a máxima potencia y yo apreté la Z de manera accidental. Y yo decía, se me bajó la presión y todo porque ellos me corrieron. Aquí quedó Oscar Idiáquez en República Dominicana y me van a decir que yo pague el vuelo de regreso. Mi madre decía. Llamaron de la subestación eléctrica y dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, aquí estamos haciendo una prueba y se nos van a hacer, pero ya está rearmando la torre. Mi pesadilla terminó cuando la torre rearmó. Porque si no rearma significa que algún componente ahí arriba se dañó, se fregó y son componentes carísimos. Dije, me lo van a cobrar, perdí mi liquidación, perdí todo. Cuando ya miré que la torre rearmó nuevamente y todo funcionó bien, pues el alma se vino a mí nuevamente. ¿Por qué comento esto? Porque esas situaciones se pueden evitar, inclusive con un bloqueador de Z. A ver qué se me hizo aquí. Ahí estamos, ¿verdad? Este es un bloqueador de Z. Yo coloco esto, lo tapo, y entonces yo, aunque quiera presionar, no puedo, no hay forma de presionarlas, no llego. Entonces yo decía, pero Dios mío, yo voy a comenzar a pedir esto a la empresa, y en efecto yo le mandé a decir a la empresa, mira, necesito unos bloqueadores de Z, ¿por qué? Porque puedo activar, yo así haciéndome el inocente, ¿no? Ni quiera Dios activo ahí de emergencia la Z de emergencia, y, perdón, activo por error o por accidente una Z de emergencia y daño una torre eólica, ya lo había hecho. Así, Oscar, ¿cuánto necesitas? Pues para todo el equipo, le digo, porque al final sí que está peligroso. Y se dotaron, y tenemos, y se tienen, y hoy eso es súper normal tener esos tipos de bloqueadores. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las importancias del bloqueo. Ahora, la etiqueta. Hay distintos tipos de etiquetas porque recuerden que tenemos distintos tipos de fuentes de energía, de formas de energía o tipos de energía. Yo puedo poner una máquina que diga no operar equipo bloqueado o fuera de servicio. ¿Ya? La forma o lo que diga es indistinto, lo que sí es importante que respete más o menos este esquema. Preferiblemente con foto. Yo soy de los que me gustan con foto. Ahora, lo hice ahorita. Esto lo hice ahorita. Vamos a ver. Entonces normalmente esto no traen para colocar la foto, pero bueno, si se lo quiero colocar, se lo pongo aquí encima. Y listo. A mí me gusta la foto porque así uno se identifica inmediatamente quién es la persona que está ejecutando la actividad. Hay empresas que las imprimen en papel cartulina o en opalina, le ponen la foto y le emplastican. ¿Funciona? Claro que sí funciona, porque esto es advertencia. Esto es como, por ejemplo, en el reino animal. Vamos a ver, la coral solamente con los colores que estoy diciendo, con solo verla uno dice, madre mía, está la muerte arrastrándose, por decirlo de alguna manera. El código rana, ¿no? Rojo, amarillo, negro, amarillo. Usted ve ese patrón de colores, una coral, uno dice, ahí está, listo.
automáticamente con solo verlo usted sabe que corre peligro y se retira del lugar. Entonces, esto es lo mismo. Usted con solo ver que hay alguien que está operando, si todo el mundo está consciente de la situación, domina los aspectos técnicos, no tiene por qué haber un rearme, nunca lo va a haber. No debería. Si veo un rótulo que me dice no pase, ¿por qué voy a pasar? Y si ya pasa, porque es probable que alguien diga, no, aquí voy a pasar, yo soy el gerente de la tienda o de la empresa y me da igual, también es posible. Yo tengo otra experiencia con relación a eso. Un jefe de una empresa que puso en marcha un generador y había gente trabajando en ese generador. Inmediatamente, era el gerente del proyecto, de la actividad, e inmediatamente lo despidieron. Pero miren, exactamente lo despidieron. Ahora, esto no es quién tiene más razón, quién tiene menos razón, no, esto simplemente es un tema de hacer las cosas con lógica y coherencia. No podemos poner en peligro la seguridad, la integridad, la salud, el decoro de un trabajador. No podemos. A nivel laboral, no podemos, estamos limitados. No podemos. Afortunadamente tenemos reglas, tenemos restricciones, límites, alcances y hay que respetarlos, ¿no? Para tener una buena relación laboral. Solo empleados autorizados. Entrenarlos a todos. Utilizar candados y etiquetas adecuados. Procedimientos lotos por escrito, porque el trabajador si quiere seguir profundizando sobre esto, tiene que ir a revisar. Y dar una chequeada a los procedimientos anualmente, y eso va creando un estándar y una cultura preventiva de la empresa. Yo llego, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de visitar, por ejemplo, Cemex, es que ahí todo, parte de la vestimenta es el bloque, la etiqueta, el candado y la llave, ¿no? Y lo andan, o sea, sí o sí ahí lo andan. Y es bonito verlo porque de repente uno dice, es que aquí esta gente lo tiene claro. Ya si sale algo malo ahí, pues increíble, pero no pasa. Lo tienen claro y es bonito porque esas son parte de las culturas que las empresas vienen estableciendo. ¿Cuesta al principio? Que no cuesta al principio. Pero es gratificante cuando nos damos cuenta que estos controles son efectivos, que las incidencias desde el punto de vista de seguridad van teniendo los resultados que estamos buscando. O por lo menos esa es la dinámica que estamos buscando nosotros, los recursos preventivos, detrás de todo este esfuerzo. Porque es un esfuerzo de todos los días. Todos los días estamos lidiando con los trabajadores, con los peligros, con los riesgos, etc. Bien, un candado, una llave para cada trabajador y una etiqueta, ¿no? Por supuesto. Y una etiqueta. Candado más una llave más una etiqueta debería de andar cada trabajador, particularmente los eléctricos o los que trabajan con electricidad. Si hay personas que trabajan en sistemas hidráulicos, neumáticos, cinéticos, mecánicos, también. Sobre todo si hay que quitar alguna parte de movimiento. También hay que hacerlo. Hay que bloquear, por supuesto que sí. Cuando hay parte de movimiento sobre un eje, entonces yo tengo que bloquear el movimiento principal, ¿no? Para que se deje mover todo el resto, porque puedo ser susceptible de un atrapamiento que eso me quite la vida. También no lo he visto, pero sí tengo experiencias de eso que han ocurrido en algunos sectores en particular. Bien, estos son los múltiples, esto ya lo vimos, ¿no? Cómo funciona. Cuando se necesita el control de energía para servicios de mantenimiento, de enviar o remover resguardos. Esto pasa bastante. Hay empresas que tienen componentes muy peligrosos, sierras, los cilindros o los compresores también que liberan energías bastante agresivas. Yo conozco y hay compresores que liberan hasta 3.700, 4.200 PSI en presión, imagínense, eso es impresionante. Cualquier parte del cuerpo está en el punto de operación, o sea, si hay una parte del cuerpo que está en peligro, pues tengo que buscar cómo bloquear, ¿de acuerdo? Es como en el manejo defensivo, en los camiones, sobre todo en los camiones pesados, inclusive en vehículos livianos. Las minas suelen tener esta experiencia. Ellos bloquean el movimiento del vehículo. Ellos colocan unos tacos en la parte de atrás, aunque sea un vehículo nuevecito que usted sabe que lo deja con su breque de mano, pero aún así el procedimiento dice que usted tiene que bloquear o colocar el tope o el taco de madera. Tiene que bloquearlo sí o sí.
Imagínense, es redundante porque un vehículo nuevo, usted levanta el breque de mano y listo, ¿no? Ahí no, ahí me coloca el bloqueo. Entonces, esto es otra forma de bloquear. Y ahí los andan y todos los vehículos, camiones, vehículos livianos, vehículos pesados, camionetas, volquete, góndola, todo andan un taco de bloqueo de llantas. Entonces, ahí está. Entonces, si mi situación existe la posibilidad, sobre todo porque han habido incidencias, o supongo que han habido incidencias, entonces uno tiene que extremar las medidas. O al entrar en contacto con una fuente de energía en particular. Bien, este es el múltiple. A mí me gusta el múltiple, lo he utilizado, si es cierto, lo he utilizado bastante. Este lo puedo pasar por muchos dispositivos, puedo pasar por aquí. Imagínense, esto puedo bloquear un montón de dispositivos por todo lo dentro, un candado. Miren, puedo meter el montón. Nosotros lo utilizábamos en los eólicos, inclusive esta es una cuerda de acero forrada con Nomex, lo que lo hace dieléctrico. En fin, por todo. Miren, aquí hay otra. Voy a cambiar la cámara para que lo veamos. Un segundo. Denme un segundo. Estoy con la integrada. Entonces, aquí ya tengo varios dispositivos y después solo los paso por acá. Casi. Los paso por acá. Y lo bajo. Los soco. Ya voy socando hasta el punto que ya me permita decir aquí estoy y listo. Ahí está bloqueado. Entonces esto, cuando tenemos máquinas donde tenemos muchos candados, hay paneles eléctricos, cuadros de mando, cuadros de comunicación, paneles de comunicación que tienen muchos, ¿sí? Disculpe, una pregunta. ¿Qué Dígame. tipo de bloqueo está utilizando ahorita? Denme un segundo. El que le estamos enseñando. ¿Sí? Se llama es un multibloqueo. ¿No se le escucha, ingeniero? Así no se le escucha. No se me escucha. Ay, Dios mío. Y ahí sí me fregué. Ahora sí. Ahora sí. Ok, este es un multibloqueo. Con este mismo dispositivo, con uno solo, yo puedo pasar esto. Vamos a suponer que estoy en un panel eléctrico, un cuadro de mando. Hay muchas empresas industriales, por no decirlas todas, tienen grandes paneles eléctricos y tienen todos los pequeños interruptores, ¿no? Los diferenciadores de contacto, termostatos, main, guardamotores, etcétera. Entonces usted con solo uno de estos, usted lo pasa en todos esos candados que colocó, en todos esos bloqueadores que colocó, y en vez de utilizar un candado para cada uno, usted solo pasa este por todo, lo retorna, lo regresa, lo soca, cierra y bloquea solo con un candado. Entonces, si se fija, ya no tuvo que poner 20 candados, sino que con solo un candado usted ha hecho un bloqueo efectivo. Miren, aquí en esta, si usted necesita más distancia, ahí está. Aquí puede usted bloquear todo un panel eléctrico o un cuadro de mando, un panel de comunicación, un metal clap, cualquier cosa. Aquí está. Y en vez de, como le digo, en vez de utilizar 20 candados, usted solo puede utilizar uno. Y esto es dieléctrico porque esto es un cable de acero revertido con Nomex. Bueno, inclusive en temas de arneses uno dice, no, pero un arnés dieléctrico. Este es un arnés dieléctrico. Todas las personas que trabajamos con electricidad tenemos que utilizar arneses dieléctricos. ¿Cuál es el componente de un arnés dieléctrico? Hombre, no hay partes metálicas expuestas. Y las partes metálicas vienen revestidas, vienen insuladas. Traen dobles insulaciones o triple insulaciones. O son de un material plástico resistente.
tienen que aguantar las 5.600 libras de presión que normalmente vienen estandarizadas por las normas ANSI. Y aquí está, todo esto son componentes plásticos. Todo esto es componente plástico, todo esto. No hay nada, no hay una sola parte metálica. Porque el arnés, el trabajador trabaja con riesgos eléctricos. Entonces la lógica me dice, si trabaja con riesgos eléctricos, no puede utilizar un arnés como vías metálicas. No puede y no debe. Si a nosotros lo estamos dejando, recuerden, ustedes que son empresas, estamos dejando expuestas a nuestras propias empresas a ser susceptibles de multa. Porque sí o sí, en algún momento va a salir algo malo. Si no es hoy, es mañana o pasado mañana o en algún momento, que esperemos que no ocurra nunca. Estos son los cap center. Eso hay bastante en las empresas y aquí están los más básicos. Estos son algunos de los candados que les decía yo, que estos son metálicos. Y estos justamente se utilizan para la colocación de el bloqueo de fuentes mecánicas, ¿de acuerdo? Un motor, algo donde no hay energía. Entonces, perfectamente usted puede colocar esto con un candado metálico. Aquí están los interruptores de pared. Tenía uno, lo que pasa es que ya no lo encuentro. Por aquí, bueno, en algún momento, por ahí debe andar. Me hice un 8 buscándolo realmente. Pero sí tengo uno. Estos son muy bonitos porque estos son para los encendedores, hasta para las luces. Estos, los de panel de interruptores, estos son como estos que están aquí. Tenemos los de válvula. Inclusive, los de válvula podemos utilizar el que les mostré anteriormente para una válvula. Si no tenemos el de arriba, que en este caso, este que estoy mostrando acá, el amarillo que está en la parte de abajo, sería bloquearlo con uno de estos, ¿no? ¿Se fijan? La válvula. Yo vengo, agarro la parte de arriba y pum, la cierro. Pero si no tengo esto para bloquearla, yo puedo utilizar el multibloqueador. Yo puedo utilizar esto y le hago un 8, lo salgo. Como que le hago un nudo y al final el más cara, sí, no hay forma. La idea o el propósito es que si no tengo una cosa, pero si tengo la otra, por eso es que esto es muy versátil, yo puedo bloquearlo. La idea es que no me le puedan dar vuelta a la válvula. Esa es la idea. Que puedo utilizar otras cuestiones, otras cosas ahí. Y ahí también puedo poner a un trabajador que esté vigilando que nadie lo toque. Sí, también es posible, ¿no? También. Pero bueno, en temas de costo, no creo que sea igual de económico tener a alguien ahí que comprar un dispositivo de eso, sobre todo cuando son actividades que posiblemente sean recurrentes. Candados bipolares, unipolares. Inclusive, miren estos tipos de candados. Estos son candados que se utilizan para guardamotores, componentes eléctricos muy pequeños. Y esto, imagínense esto, tenemos otro tipo de candado. Es infinito. O sea, hay muchísimas cosas que hoy por hoy el mundo de la seguridad eléctrica nos da para garantizar el tema de la seguridad de nuestros trabajadores. Bueno, voy a tratar de ir terminando ya. Yo sé que es un poco largo. Yo estoy muy agradecido nuevamente. Vamos a ver si no se me escapa algo. Ok. Sí, creo que estamos bien. Muy agradecidos que nos estén visitando. El casco. ¿Dónde está el casco? Por aquí está. Dame un segundo. Listo, aquí está. Ahora, en seguridad eléctrica, cuando hablamos de todo lo que tiene que utilizar el trabajador, tiene que ser eléctrico, también está el tema del casco. Y aquí está un casco. Este es un ejemplo de un casco. No quiero hacer referencia a esta marca en particular, pero sí, estos son cascos que son muy Se escucha.
Sí se escucha, pero la presentación ya no la... Está silenciado su micrófono, estimado Oscar. Muy bien, muchas gracias. Estoy entrando, se me desconectó y bueno, ahí estamos. La semana pasada inclusive ni me grabó, porque como siempre tengo el compromiso de subir, en las 2 veces que me cortó ya la tercera ni grabó. Pero bueno, muchas gracias. De hecho, le agradezco mucho porque bueno, la idea es que lo estemos viendo, ¿verdad? Y escuchando. Este es un casco con la certificación dieléctrica. Quiero que lo vean. No sé si lo ven. Quiero ver. Voy a irme al integral. Aquí. Tiene la certificación dieléctrica. Es un casco dieléctrico. No se ve. Nació No lo vemos. ahí. Ahora sí. Ok. No. Sí, ¿no? A ver. Ok, listo, sí lo vemos, sí lo vemos. Ok. Este es un casco que nació para ser dieléctrico. No es un casco general, es un casco dieléctrico, porque trae el doble triángulo invertido. Ingeniero, no se ve nada, ingeniero. Ahí, Ingeniero, ¿no se ve? Ahí está. ingeniero, no se ve el casco. Ah, el casco es este. No, por eso le digo, no quiero hacer referencia a una marca en particular, sino a la indicación dieléctrica. Inclusive llegan los eléctricos a las empresas y llegan con unos cascos de 4 puntos en el arnés. Ni siquiera 5, cuando lo normal debería de ser 6, pero es que ni siquiera 5. Todo eso, el reto es que ustedes, todos los que estamos aquí, comencemos a poner orden en todas estas cosas. No es que tengamos nada contra nuestra subcontrata, pero la subcontrata tiene que ser un apoyo a nuestra gestión. No tiene por qué ser un problema, un estrés, no. Pero claro, esto lo tengo que dejar claro yo desde el principio, desde la entrada. Mira, te comparto mi norma, te comparto mi procedimiento, a mi estándar y sumate a él. Si te logras compenetrar, si logras trabajar bien con nuestros estándares, tenés trabajo para siempre. Si no, también te vamos a cambiar. Todos somos llamados, pero pocos somos los escondidos. Ustedes saben que eso es así. Entonces, las subcontratas tienen que saber, yo soy subcontratista, yo voy a las empresas, inclusive a mí me contrata una empresa y de repente me dicen, ¿tiene póliza de responsabilidad civil? Sí, sí tengo póliza de responsabilidad civil como empresa. Y no es porque me jacte de eso, simplemente que si un cliente que me lo pide en el año ya pagó la póliza, ya después ya queda como valor agregado para mis siguientes clientes. Además que es importante tener una póliza de responsabilidad civil. Cuando le pedimos póliza de responsabilidad civil a otras empresas, me pegan unos brincos impresionantes. Y es para dar esa garantía de que nuestro servicio va a ser bueno y que si llega a ocurrir algo, pues hay un poco de dinero que puede responder por eso que se ha ocasionado. Es cierto, en el mundo de la seguridad, en la vida real, los accidentes ocurren. Pero si estamos preparados para responder ante una situación, un incidente, pues va a haber menos incidencia. Eso es lo que pretende la seguridad. Por ejemplo, los estándares, la ISO 45000 no penaliza con una no conformidad mayor el hecho de que tengas un accidente mortal. La penalización de una no conformidad mayor es que tuviste un accidente mortal, dijiste que ibas a implementar 22 acciones para evitarte que vuelva a repetirse y no hiciste las 22 acciones, no le diste consecución a las acciones. No analizaste la casuística de lo que ocurrió para que ocurriera ese accidente, o sea, no identificaste tu causa raíz. Ese es el pecado en el mundo de la seguridad. Porque uno dice, ok, ya sabes lo que ocurrió, pero no estás atendiendo la situación para evitar la repetitividad de ese evento. Ok, Exia, adelante. Voy a comenzar, por aquí yo he terminado. Voy a dejar las preguntas y respuestas y todo lo que quieran, bienvenido. Adelante.
Ok, ¿qué tal, Oscar? Es un comentario, ¿verdad? Te escucho bajita. No sé si solo soy yo. A ver. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Es que hay un Bueno, se sonido de... Vamos a ver. interferencia ahí. Ahora sí. Ahí le quité la interferencia. Ahora sí. Adelante, Exia. Ahora sí, ¿me escuchan Sí. bien? Ahora sí, Ok, perfecto. Entonces, bueno, les comentaba primeramente saludarlos a todos, ¿verdad? Buenas tardes. Es un comentario únicamente, nosotros realmente sí, pues como mencionábamos anteriormente, es uno de los sectores más delicados que tenemos en cuanto a desarrollar el trabajo. Y compartirles una experiencia que nosotros tuvimos hace poquito y como llamar a la conciencia. Creo que aquí en esta charla pues debe haber bastante personas, no sé si de tanto empresas como trabajadores del sector eléctrico, y es muy importante llamar a la conciencia. Les voy a compartir esta experiencia rapidito. Nosotros tuvimos un caso ahorita el año pasado con una empresa de este sector en cuanto a las botas de seguridad. ¿Qué pasaba? Que a los trabajadores no se les estaba dando la bota idónea para trabajar en este sector. Entonces, en el momento que se llega a hacer la inspección, ¿verdad? Se les hace el llamado y se les dice que tienen que comprar las botas dieléctricas, y nos brincaron tanto la parte sindical, representantes de los trabajadores, como la empresa. Entonces, más que todo es el compartirle que el hecho de que los trabajadores, nosotros quienes desarrollamos esta actividad, debemos estar conscientes que no es por 200 pesos, por 500 pesos, o sea, es nuestra vida. El día de mañana, la empresa lo que aplicaba, o sea, lo que ellos replicaban es que hasta el momento, y gracias a Dios le vamos a dar, no han tenido ningún accidente mortal. Pero esto no las exime, o sea, el exceso de la confianza siempre en los trabajadores existe. Y Dios quiera que tampoco lo vayan a tener. Nosotros todavía pues estamos en ese caso. Estamos tratando de hacerles conciencias y hacerles ver que si hay o a futuro tienen un accidente, lo que va a costar la vida de 1, 2, 3 trabajadores, no sabemos, va a ser el hecho que por haberse ahorrado 500 pesos por trabajador, porque el trabajador prefería que le dieran los 500 pesos y que no se los compraran en la bota. Entonces, es como absurdo, pues, porque ni quienes hacemos la actividad estamos conscientes del riesgo que corremos. Entonces, los compañeros que están acá, que son representantes de empresas eléctricas y están trabajadores que desarrollan estas actividades, por favor hagamos conciencia realmente, porque nosotros siempre decimos trabajamos con vidas, no trabajamos con un EPP, no es por el EPP, sino es que esa persona, si no porta ese EPP y es el EPP correcto, esa persona se murió, o sea, en el peor de los casos fallece, ¿verdad? Sí. Y queda una familia doliente y, o sea, ya es una persona que dejó que se hijos, 3, 4 hijos, no sé, una familia ya desamparada porque tal vez era el único sustento. Entonces, no pensemos desde el punto de vista de ahorrar costos, pensemos desde el punto de vista de vidas humanas. Más que todo ese era mi aporte, pues, Oscar, gracias. Muy interesante la charla. Excelente, Alexia. Y tenemos mucho. Es más, me atrevería a decir que en el mundo de la seguridad en altura hemos avanzado un poco más que en la seguridad eléctrica. Yo he llegado a empresas a medir, a hacer pruebas térmicas en los paneles eléctricos, en los cables, y es alarmante. Porque hay muchos puntos de contactos, de muchos puntos calientes en las empresas, porque hay una mala distribución del censo de carga, etc. Y ahí está, imagínense que una simple prueba térmica te puede decir en una empresa dónde puede venir el posible conato de incendio o el posible incendio que muchas veces los escuchamos en las empresas. Y de repente nos venimos dando cuenta que también que el trabajador eléctrico en esas empresas o las empresas que venden servicios tercerizados de seguridad de electricidad o de soldadura, que esto y lo otro, no usan nada de bloqueadores, nada, pero es que ni siquiera saben qué es eso, es un bloqueador, no, ¿y cómo se utiliza? Nada. Porque no hay exigencia, o sea,
yo como contratante me vuelvo responsable, recuerden eso, y hasta la saciedad se los diremos a todos. Yo sé que muchos de nosotros estamos aquí, estaremos muy claros de esto, pero como dice esta frase, ¿no? La frase que les puse, esto no es para aprender a saber, sino para aprender a vivir y a compartir esa vivencia. La seguridad tiene que ser visible, tiene que ser audible, tiene que ser sensible. Se tiene que ver, sentir dentro de la empresa. Si no, ni corramos porque estamos out. Si yo como instructor, yo como facilitador, como docente, no tengo carisma para impartir esto, podré tener el mejor conocimiento, pero no voy a poder ionizar al estudiante o al trabajador o al empleador de la importancia de eso. Por eso no tenemos que ir, es cierto, a aprender, pero no para saber, sino para vivirlo. Yo les decía a los muchachos, hagan videos, man. Queremos ver cómo se tira todo el tema de las celdas. Y me gustaba, y después yo me quedaba viendo los videos y decía, qué bonito. Porque hay cuestiones que a mí me da miedo. O sea, yo no soy un trabajador cualificado de seguridad eléctrica. No. Y recibí formaciones de seguridad eléctrica en alta tensión, pero a mí me pones a tirar una celda, hombre, lo haré si tengo todas las medidas de seguridad, pero si no, ni lo intento. Cambiar botas, cambiar cables, no, esperándolo, pegar un dispositivo de alta tensión, menos. Entonces, tenemos que llenarnos de mucha conciencia, muy correcto lo que dice Exia, y la conciencia empieza con nosotros, luego nuestros empleadores, y por último nuestros trabajadores. Y digo por último los trabajadores porque si el trabajador llega a estar concientizado, como es muy probable que lo sea, pero el empleador no, que es el que tiene que pagar por todo esto, pues ahí también estamos limitados. Y ahí es donde uno saca el aspecto legal, el aspecto duro y rígido de la ley, que es multa, las infracciones. Le comenzamos a echar el clavo al pobre ministerio que nos anda dando duro por todos lados. Entonces, sí, hay que llegar a esos extremos, pues, sobre todo cuando nos encontramos con situaciones de empresas que pues, no lo quieren entender a la buena. No sé si hay más preguntas. Adelante, vamos a ir al chat. No lo podemos ver. Ingeniero, ya que nos podría facilitar la diapositiva que presentó. Sí, con gusto. Voy para arriba. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. David, no hay audio por el momento. Sí, ahí no hemos entrado. Ahora no se escucha. Bueno, todo bloqueador. Bloqueador para pulsadores de arranque de motor. Ah, bueno. Yo les mostré uno, ¿verdad? No sé si está ahí. R pulido. Tenemos de dos tipos. Por ejemplo, este uno, que era el pequeño que había mostrado. Vamos a ver si lo estamos viendo. Sí, este uno pequeño y este es el grande. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia? Este es para setas de emergencia que están empotradas y está para setas de emergencia que están resaltadas, como el que está aquí, como que está la diapositiva. Esto. Entonces, si la seta de emergencia es un poco más grande, entonces el bloqueador es más grande. En este caso sería este. Si es más pequeña, unas que solo son, ustedes saben que hay cuadros de mando, de polipastos y cosas así, inclusive interruptores de equipos que son más pequeños, son más hacia adentro, entonces podemos colocar uno más pequeño. Vean la diferencia, uno es más grande, otro más pequeño. Hay de todo. Aquí en Industrial Andrés, podemos encontrar de todos los tipos de bloqueadores que ustedes andan buscando, de todo. Y una ventaja que tenemos es que, se la quiero comentar, nosotros tenemos Masterlock, pero también tenemos el producto genérico. Que el genérico, bueno, no necesariamente es Masterlock, pero es la misma estructura, la misma carcasa, es el mismo funcionamiento, pero a un súper mejor precio. Entonces, si están interesados ahí, solo nos contactan y nosotros con gusto, ¿de acuerdo? También ahí, pues, un poco comerciales. Una pregunta con respecto a los bloqueadores para pulsadores. En el caso que el pulsador está al ras de la tapa del gabinete, ¿qué tipo de bloqueador se podría utilizar? Este es planito. Usted lo coloca, él trae una cinta adhesiva acá. Por ahí mire que estaba la cinta adhesiva abajo.
Déjeme ver, déjeme ver. Trae una cinta adhesiva. Estimado Oscar, otra consulta. De casualidad, en André tienen catálogo de todo este tipo de bloqueo. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, de hecho nosotros tenemos catálogo. Mira, voy a atender esta. Él trae una cinta adhesiva acá. Esto se coloca en la cinta adhesiva. Se coloca la cinta adhesiva, se pega en el pulsador y después usted lo cierra. Y coloca su candado. Entonces ahí no hay forma. No hay forma. ¿Ya? Entonces, recuerden que esto, si llega alguien y lo quiere quitar, esto se quiebra. Pero en el entendimiento de que si yo veo que hay algo que me dice no pasar, como cuando vemos a la policía, ¿no? En la policía hay lugares donde nos cierra una vía. Nadie se tira esa vía. Y cualquiera se la podría tirar, porque solo veo 3 conos ahí, no, pero nadie se la tira. Esto es igual, o sea, si yo lo veo, el candado, esta etiqueta y todo eso, la lógica me dice, oye, aquí hay alguien trabajando. ¿Yo puedo quitar todo esto? Sí. Y es posible que alguien venga, lo corte con una sierra, con esto y lo otro. Pero en el buen entendimiento que las personas capacitadas, entrenadas, instruidas, formadas, concientizadas, nadie te va a tocar eso. Nadie. Y por eso es que la importancia de año a año capacitar a tus trabajadores sobre todos estos temas. Nosotros elaboramos procedimientos de bloqueos LOTO. Llevo a las empresas eléctricas y le pregunto, ¿tienen procedimientos de sistema LOTO? ¿Qué es eso? Sí, algo, sé cómo es, pero no tenemos. Ok, estupendo. Va bien, va bien, va bien. Me tocó una vez, y no voy a decir el nombre de una empresa, llegué a hacerle el mantenimiento a mi vehículo y había otro vehículo de una empresa eléctrica, aquí en Nicaragua. Y le pregunto así, me quedo así viendo y veo que esa empresa tiene un montón de rótulos que dicen las 5 reglas de oro. Entonces le digo al muchacho, ven, ¿cuáles son esas 5 reglas de oro? Yo haciéndome el sueco, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 5 reglas de oro? Y entonces el muchacho, el ingeniero, le pregunta al conductor, que normalmente es el chingón ahí. Entonces viene y me dice, se pone a reír, me dice, ni idea. De plano, y así me quedo yo por dentro. Ok. Pero ahí la anda en la puerta. Es el rótulo ese que me... sí, me dice, y lo fue a leer. Dice que aquí es bloquear, quitar tensión, bloquear, comprobar, poner a tierra y señalizar. Mira, ok, es que no... Pero yo me quedé con eso y le he preguntado a más eléctricos y no lo saben. Y por experiencia propia, en el sector eólico tuvimos un eléctrico en la etapa de construcción. Y una de las pruebas para un eléctrico que no entró a trabajar como el especialista en seguridad eléctrica, el jefe, el gerente del proyecto le preguntó las 5 reglas de oro a ese especialista eléctrico que estaba llegando a la empresa a vender su servicio como especialista. Un nicaragüense. No pudo. No, se lo juro por Dios, no sabía las 5 reglas de oro de seguridad eléctrica. Y pregunten ustedes, vayan a preguntarle a sus compañeros, a sus amigos, a sus de mantenimiento, ensáyenlo. Quitar tensión, bloquear, comprobar la fuente de tensión con un Megger, con un tester, con un multímetro. Poner a tierra o en cortocircuito y señalizar. Más la regla 0, que es el sentido común que lleva implícito el tema de los equipos de protección personal. Con respecto a la siguiente pregunta, sí, nosotros tenemos catálogo. Estamos haciendo esto porque de repente nos estamos dando cuenta que no se mueve esto. Y ahí está la gente sufriendo descargas eléctricas. Ahí está. Ahí está. No lo dice Oscar Idiáquez, ahí están las estadísticas. Principales 2 causas de muerte: caídas en altura y riesgos eléctricos. Caídas en altura, riesgos eléctricos. Caídas en altura, riesgos eléctricos. Zanjas de excavaciones, sustancias químicas, y ahí está. Los armados, los andamios, entre otras cosas. Pero principalmente. Y ahí están, y seguimos fallando en ese elemento. Pero bueno, más preguntas. Adelante. Todos los componentes del sistema de la cara visible de este sistema, por lo que es importante documentar eso. Correcto.
Totalmente de acuerdo. Ok, Adriana, vamos a ver, algo importante es dejar por escrito todo el manual. Perfecto. Nosotros hemos elaborado como 10, no, como 8 sistemas, procedimientos, procedimientos, porque inicia con un procedimiento y después se vuelve un estándar de sistemas Loto, ¿no? Entonces, no son complejos, pero sí importantes. Quién llama, cómo se llama, cómo van a ser inclusive los colores, porque si se fijan, este candado es de color amarillo, por acá tenía un azul que ya no lo veo. Ay, Dios mío, que tengo tantos aquí. Dice que lo hice. Ah, mira, aquí está el amarillo, el azul. Lo tengo en la caja. Aquí está el azul. Hay rojos, hay naranjas. O sea, hasta eso. O sea, ¿cómo se va a definir? Porque las empresas vienen y le dan el azul al jefe, le dan el rojo al operador, le dan el amarillo al supervisor. Cuestiones así como eso. ¿Ya? El responsable de seguridad, lo único que bloquea cuando las estructuras son robustas, o sea, las actividades de seguridad eléctrica son robustas, es esto. De ahí, nada más. En el único procedimiento que normalmente suele existir en temas de bloqueo, cuando él participa en una actividad a nivel de supervisión, estamos hablando de los responsables de seguridad, es aquí. Él coloca un candado en un extremo. Y él, si existe esa persona en esa actividad, él es el último en quitar el último candado de todos. Cuando él quita, después quita el jefe de maniobra el último para sacar la llave principal y energizar el panel, energizar la subestación, energizar el transformador, etcétera, o la máquina. Pero efectivamente, Adriana, efectivamente, todo tiene que estar correctamente documentado, escrito, consensuado, informado y formados. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Buenas tardes. ¿Sería posible lo facilite la diapositiva? Para las diapositivas, recuerden algo, por favor. Solo me hacen llegar a mi WhatsApp su intención de la presentación y yo con gusto se la hago llegar. Mi número de teléfono es el 8252-8646. Ahí se los escribo. Algo más que se me escape es que yo me recuerdo que iba a decir algo en temas de bloqueo y etiquetado. Vamos a ver, algo que se me escape. No, pues, listo, creo que ahí lo tenemos todo. Otro punto importante es que las formaciones prácticas aquí en mi centro de formación, ahí sí bloqueamos todo. Vamos al panel, tiramos breaker, tenemos las válvulas, tenemos los interruptores, tenemos todo para hacer las clases prácticas, ¿de acuerdo? Entonces esto es un webinar de 1 hora y algo, es imposible verlo todo, pero ya las clases prácticas sí es cierto que ya incorporamos todo con muchísimo más detalle. Le damos los equipos a los trabajadores para que ellos prueben todo y vean cómo es la dinámica de funcionamiento de cada uno. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Ah, bueno, Leslie Arias. Adelante, Leslie. Sí, bueno, era aparte de los catálogos, consultarte de que si hay alguna normativa, si la conoces, pues tener de su dominio, tal vez me pasas la información para yo leer un poco lo que sucede de que la empresa en donde yo laboro actualmente no contamos pues con sistemas de bloqueo y pues quería implementarlo en la empresa. Tengo un poco de conocimiento, solo lo sé superficial y me gustaría empaparme para poder aplicarlo. Cuando dices normativas, ¿te refieres a algo que nacional o internacional? Pues podrían ser ambas, no importa, pues porque es como se va a implementar apenas este proyecto, no importaría. Yo estaba seguro que había puesto la normativa de Nicaragua, pero no sé por qué, como he andado enfermo, voy a aprovechar para comentar que la actividad de mañana se suspende. Mañana tenía la formación de trabajo en altura, pero bueno, me dio ahí una calenturita ahí, ustedes saben que es peligroso, entonces se va a posponer para el próximo viernes, ahí lo comentemos en Facebook.
Pedimos disculpas a todos, pero vamos a remediar la situación. Yo creo que de aquí lo que ando es un poquito afónico, pero nada grave, afortunadamente. Y fíjate que existe la normativa de los equipos de trabajo. Fíjense que voy a mencionar a 139 de la página. Y a mí me gusta esa normativa que muy poco la utilizamos. 139, y voy a mencionar un artículo en particular. Vamos a ver. 139. Equipos de trabajo. Artículo 3. Obligaciones de los empleadores. Los empleadores deben tomar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores, escuchen, esto es interesante. Equipos de trabajo, estamos hablando de máquinas, equipos, herramientas, etc. Dice, los equipos de trabajo puestos a la disposición de los trabajadores no representen un riesgo para la seguridad o salud de estos. En caso de que no fuese factible eliminarlo, dichos riesgos deben de reducirse al mínimo posible, respetándose en cualquier caso las disposiciones contenidas en la presente norma. Ok, entonces, en la obligación del empleador en relación a los equipos y herramientas no podemos, tenemos que asegurar que cuando un trabajador vaya a trabajar sobre un equipo, una máquina, una herramienta, sea esta segura. Y lo único que conocemos por los estándares internacionales, Europa tiene, Estados Unidos tiene, la NFPA 70E, la que específicamente nos habla sobre los sistemas de bloqueo y etiquetado. Pero yo te lo comparto, solo me escribes, y te voy a agradecer mucho que me escribas a mi WhatsApp, 8252-8646, Oscar Illaques. Yo con gusto te voy a dar la norma nacional de referencia, esta, la de los equipos de seguridad, y la norma internacional de referencia para que tenga base legal y poder justificar un proceso de elaboración de un procedimiento, un protocolo, etcétera, en los temas de bloqueo y etiquetado. Lo tienen que hacer. A mí me gusta cuando encuentro los mapas de bloqueo. Un mapa de bloqueo es cuando entramos a una empresa y veo que una parte de esa área tiene un tipo de bloqueo, cuál es el tipo de bloqueo, cómo se coloca, o sea, todo es gráfico. Porque nosotros, los trabajadores, el ser humano es hoy por hoy extremadamente gráfico. Y tenemos que intentar que las cosas, como nos gusta a nosotros entenderlas, también tenemos que dársela al trabajador. Gráfico, todo tiene que ser gráfico. ¿De acuerdo? Mucha letra, está bien, pero si lo podemos después sintetizar en un protocolo y muy gráfico, como el ejemplo que puse aquí, mejor. Aquí, ¿alguna pregunta adicional? Oscar, solo un comentario me gustaría hacerle a los muchachos, si puedo. Adelante, adelante. Bueno, nosotros acá, ¿verdad? Desde el Ministerio del Trabajo contamos con lo que es la compilación de normas en materia de higiene y seguridad. Ahí la tiene Oscar en su manito, si la puedes mostrar, Oscar. Quien no la tenga, ¿verdad? Eso está aquí a la venta en el Ministerio del Trabajo. Es muy importante que todos manejemos eso. Solamente quería hacer esa observación para quien no la tenga, ¿verdad? Correcto, correcto. Vale $25 y a mí me encanta. Lo que pasa es que a mí me gusta comprar siempre. Las últimas versiones las tengo casi todas. La azul, la otra, casi desde que comenzaron a salir porque, bueno, como profesional tenemos que ir viendo y porque es la última referencia. Aquí va todo lo que hasta el 2019 existe en materia de seguridad en el país. ¿De acuerdo? Entonces es mejor tener esto porque de repente si tenés una versión anterior puede ser que alguna norma, alguna resolución no la tengas, etcétera. Aquí está todo, hasta COVID-19 está aquí. Hasta aquí. Bien, gracias Exia, ¿alguna consulta adicional, alguna pregunta? Manos a la obra, estamos a la orden. Muchas gracias, en parte de todo el equipo de Prosiga Consultores Industrial Andrés, muy agradecidos por haberse conectado el día de hoy. Pasen buenas tardes y estén pendientes porque muy próximamente vamos a lanzar el próximo webinar y se lo vamos a compartir con gusto para que de igual manera nos acompañen. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Oscar. Gracias a todo el equipo. Gracias.